Hola a todos y bienvenidos. Primero de todo, gracias a FIAT por invitarnos a explicar nuestra experiencia en torno a la realidad virtual, ya que es un placer estar aquí con tantos profesionales del ámbito, no solo como ponente, sino también como oyente. Dejarme que comparta pantalla un momento. A ver. Vale, ahora sí. En esta charla os hablaré de las aplicaciones de la realidad virtual en la formación y en el aprendizaje. En ella os explicaré los cambios que hemos observado desde Sogeti y a su vez os mostraremos un ejemplo de caso de uso desarrollado específicamente para esta conferencia. Comenzaré introduciéndome a mí misma para aquellos que no me conozcáis. Soy Noel Carrara, vengo del ámbito pedagógico y trabajo como consultora y gestora de proyectos de formación en Sogeti, principalmente en una empresa líder en impresión 3D. Básicamente asesoro y desarrollo programas de capacitación técnica tanto para perfiles técnicos como para usuarios finales de la impresión 3D. Seguidamente introduciré brevemente a Capgemini. Capgemini es una empresa multicultural formada por 270.000 personas y con presencia en cerca de 50 países. Dentro de Capgemini hay 3 marcas especializadas que definen los servicios que ofrecemos. Por un lado está Capgemini Invent, que ofrece consultoría en innovación y transformación digital. Tenemos Capgemini Engineering, focalizada en servicios de ingeniería y +D. Y Sogeti, que es la sección en la que me encuentro y que está especializada en 4 ramas. Por un lado, en el desarrollo de soluciones de tecnología Microsoft, en testing y cualidad de software. También tenemos Sogeti Labs, que ofrece soluciones de valor añadido en el ámbito de la tecnología digital, como la realidad virtual. Y Knowledge Management, donde nos dedicamos a la gestión del conocimiento y a su transformación. Ofrecemos consultoría y asesoramiento pedagógico con un equipo multidisciplinar, donde ofrecemos soluciones a medidas formativas y en ambas modalidades, tanto online como presencial. De la colaboración de estos 2 departamentos nacen los proyectos de realidad virtual, por un lado desde Knowledge Management con la orientación pedagógica, es decir, con la elaboración del storyboard, ¿no? del guión, y por el otro lado desde Sogeti Labs con la parte más técnica de la experiencia, es decir, el modelado 3D y la programación de la misma. La idea de la realidad virtual en nuestra empresa surge debido a la pandemia actual, que es un tema que viene siendo recurrente, ¿no?, en todas las charlas, dado que nos ha condicionado la forma de vivir en los últimos meses. Concretamente, en nuestro caso, las restricciones sociales asociadas han dificultado los encuentros presenciales, ¿no?, y en consecuencia algunos de nuestros procesos formativos. Este escenario nos ha impulsado a buscar nuevos enfoques que eviten paralizar la acción educativa, específicamente en aquellos ámbitos que requieren la interacción con elementos físicos. En este sentido, la realidad virtual nos abre nuevas posibilidades de simular interacciones en entornos virtuales, mejorando la calidad de los procesos educativos allí donde la presencialidad se ve restringida. Todos sabemos que la realidad virtual no es algo nuevo, pero los avances recientes, como la potencia de nuestros ordenadores, el almacenamiento, los procesadores gráficos o las pantallas de alta resolución, sí que nos han ayudado a superar algunas de las limitaciones, ¿no?, que se han interpuesto en el camino del uso generalizado de estas tecnologías inmersivas. Antes de profundizar en la realidad virtual, creo que es importante mencionar que existen distintas tecnologías inmersivas que ofrecen diferentes maneras de combinar el mundo real y el mundo digital. Por un lado tenemos la realidad virtual, que se basa en la creación de una realidad completamente digital, en la que el usuario tiene la sensación de estar inmerso en ese mundo digital, ¿no?, y a su vez tiene un control dinámico de su punto de vista y la posibilidad de interactuar con el entorno. Por contra, la realidad aumentada supone la visualización a través de un dispositivo, como por ejemplo una tablet o un móvil, de objetos digitales u otras capas de información superpuestas al mundo físico en el que vivimos, con el fin de mejorar o aumentar nuestra experiencia. Una combinación de ellas también es la realidad mixta, que en lo que consiste es en trasladar el mundo real al mundo digital o al mundo virtual mediante un escaneo
del espacio tiempo real se genera un modelo 3D y sobre este se superpone información digital, ligando, ¿no?, las dos realidades que comentaba antes. Muchos de vosotros ya conoceréis la realidad virtual o la habréis probado, pero para aquellos que sea una novedad hay varios elementos que nos permiten disfrutar de esta experiencia inmersiva. El elemento principal y básico son las gafas o el visor de realidad virtual, que hay de múltiples tipos, variedades y con distintas funcionalidades. Digamos que hay desde gafas autónomas o dependientes de un móvil, de un ordenador o hasta de una consola. En segundo nivel estarían los controladores, que nos permiten interactuar con el entorno. Normalmente son como unos mandos con botones que agarramos con las manos. También tenemos los sensores de posición, que pueden estar presentes o no, pueden estar integrados en las gafas o, en el caso de gafas más avanzadas, ser externos con una mayor fiabilidad. Y básicamente lo que permiten al sistema es determinar la ubicación del usuario y de otros elementos periféricos que pueda aportar el usuario, como por ejemplo los controladores, y dándole así, ¿no?, la posibilidad del usuario a moverse libremente en ese espacio virtual. A partir de aquí hay muchos otros elementos periféricos que aumentan la experiencia inmersiva del usuario. Simplemente para poner un par de ejemplos, podríamos enumerar la plataforma omnidireccional, que nos permite mover en cualquier dirección pero estando estáticos, es como una especie de cinta de correr. O algo que ha surgido relativamente nuevo, que serían los trajes ápticos, que nos permiten sentir en todo el cuerpo lo que ocurre, ¿no?, en el mundo virtual y llevar un paso más allá esa experiencia inmersiva. En cuanto al valor de la realidad virtual en la formación, uno de los aspectos más importantes para nosotros es que se basa en el learning by doing, es decir, se basa en un aprendizaje activo y práctico. Es decir, se basa en la idea de aprender por medio del hacer, ¿no?, ya que permite al usuario realizar la actividad por sí mismo, lo que hace que esta sea una experiencia vivencial al aprender en primera persona y que se involucre al máximo y se aísle de otros elementos distractores. A su vez, según un estudio del National Training Laboratory, midieron la retención del aprendizaje comparando dos metodologías. Por un lado, el aprendizaje tradicional, tipo conferencia, que obtuvo un 5%, y el aprendizaje con realidad virtual, que obtuvo un 75%. Creo que es una diferencia bastante alta. A su vez, para también ejemplificarlo, hay el cono de la experiencia de Edgar Dale, que es un pedagogo referente americano y que representa la retención del conocimiento adquirido. En la cúspide se representa el aprendizaje con menor retención, que es donde encontraríamos los símbolos verbales, es decir, las explicaciones orales. Y en la base, donde hay mayor superficie, encontramos la experiencia directa, que representaría el aprendizaje con mayor retención. Y justo encima encontramos la experiencia simulada, que es donde ubicaríamos la realidad virtual. Al final, lo que nos dice este cono de la experiencia es que cuanto más práctica sea la formación, más va a haber más retención del aprendizaje. Por otro lado, este tipo de experiencias inmersivas nos permiten emular situaciones o procedimientos de riesgo con un estrés elevado, pero en un ambiente seguro, ¿no? Y esto permite al usuario tener un espacio para la reflexión y que pueda cometer errores sin preocuparse en las consecuencias que podrían tener en la vida real, como podrían ser una lesión. Relacionado también con el punto del entorno seguro, ¿no?, la posibilidad de practicar en un entorno de bajo estrés da como resultados niveles de confianza más altos y al final una capacidad mejorada de aplicar este conocimiento a posteriori. De hecho, según un estudio realizado el año pasado por PwC, los estudiantes capacitados con realidad virtual tenían hasta un 275% más de confianza para actuar de lo que aprendieron una vez realizada la capacitación. Y esto supone un 40% de mejora con respecto al aula o un 35% de mejora con respecto a formaciones basadas en el e-learning.
A su vez, nos permite transportar virtualmente al usuario a un entorno real de manera inmersiva, superando las barreras físicas, que creo que es un elemento importante en la situación que hemos vivido. Y por último, también resaltar la eficacia, en el sentido que los tiempos de aprendizaje se reducen considerablemente, llegando a ser hasta 4 veces más rápido respecto a la formación tradicional. Según el mismo estudio que mencionaba antes de PwC, a modo de ejemplo, lo que toma 2 horas de aprender en el aula podría aprenderse solo en 30 minutos usando la realidad virtual. Y también comentar que no solo se reducen los tiempos de aprendizaje, sino que también se minimizan los costes relacionados a horas no productivas o desplazamientos de los trabajadores, a modo de ejemplo. En cuanto a aplicaciones, me atrevería a decir que las aplicaciones formativas de la realidad virtual son infinitas, pero queremos destacar las siguientes, ya que desde Sogeti creemos que son relevantes por diferentes motivos. Si pensamos en un ejemplo de aplicación en la aviación, es fácil que nos venga a la cabeza los simuladores de vuelo. Esta es una aplicación donde hay claramente una economía de recursos en la formación, a la vez que se reducen los riesgos. En la industria muchas veces se trabaja con maquinaria de gran envergadura, donde las experiencias inmersivas pueden ser útiles para capacitar a perfiles técnicos en procesos de instalación, de reparación de componentes o cómo realizar ciertos mantenimientos, ¿no? Y de esta forma también se mejora la eficiencia y se incrementa la seguridad. Dentro de la industria hay un sector del que hacer una mención especial, que sería la automoción, ya que económicamente es muy potente y también por su tamaño, y es un sector que está apostando por esta tecnología de forma activa. De hecho, el caso de uso que mostraremos está relacionado. Otros ejemplos, por ejemplo, serían la medicina, donde también encontramos un montón de casos de aplicación, como por ejemplo sería el entrenamiento en procedimientos médicos complicados, como podrían ser las cirugías o en el tratamiento de enfermedades. También podemos encontrar ejemplos en la formación de triaje o en admisiones de pacientes, permitiendo, ¿no?, a nuevas incorporaciones ganar confianza. O otro ejemplo sería el tratamiento psicológico de fobias y traumas, ya que permite recrear virtualmente situaciones de estrés, pero de manera controlada. En materia de seguridad, puede ser significativa en la formación de riesgos laborales, en la manipulación de elementos o productos peligrosos, en general en recrear situaciones de riesgo desde una perspectiva en que el usuario está en un entorno seguro. Y por último, queríamos añadir las visitas formativas, ya que la realidad virtual nos permite traspasar fronteras, no solo físicas, sino también temporales. A modo de ejemplo, puede ser muy interesante para visitar sitios arqueológicos reconstruidos tal y como eran en su momento, o podría ser interesante para los niños ver cómo eran los animales en otras épocas, como podrían ser los dinosaurios, o conocer el fondo marino de primera mano, por enumerar algunos. Seguidamente, ahora sí que os voy a presentar el caso de uso. Vale, ahora sí. Un segundo, dejarme ver que haya compartido el sonido. Vale. Este caso es una experiencia inmersiva que puede ser guiada o no, donde el alumno tiene una visión de 360 grados del entorno, en la que se puede mover libremente para explorar los detalles del elemento que estamos mostrando. A su vez, también lo puede poner en funcionamiento, puede poner o sacar piezas para ver cómo funciona internamente o cómo se complementan las piezas. Y también hemos generado una serie de píldoras educativas en la que el usuario puede interactuar de primera mano con este motor. En este caso estamos mostrando cómo cambiar una correa de distribución. Comentar que también va acompañado de un audio que va comentando cada una de las instrucciones, pero no lo hemos querido poner para esta presentación. Ay, perdonadme, que le he vuelto a poner play. Y para acabar, me gustaría hacer una pequeña reflexión de los caminos a explorar, un poco lo que vendrían a ser las líneas de futuro,
Creemos que es importante aumentar el público usuario, es decir, conseguir que más empresas lo utilicen como opción formativa. Para convenceros, según un estudio interno de Capgemini, donde se encuestaron a 700 ejecutivos en sectores industriales de la automoción, el 82% de las empresas que estaban implementando realidad virtual comentaban que sus expectativas iniciales no solo se estaban cumpliendo, sino que en muchos casos se estaban superando. Una posible vía para aumentar este público usuarios sería haciendo que sea más accesible. Algunos componentes a día de hoy pueden ser caros o no todos los usuarios están dispuestos a adquirirlos. Y ligado con estos dos puntos, si conseguimos que un mayor público lo utilice y que sea más accesible, parece ser, ¿no?, que va a haber un crecimiento. La formación a día de hoy mediante la realidad virtual, al menos desde nuestra experiencia, es una parte pequeña, pero si crece parece lógico que se generen sinergias con otros sectores, campos de aplicación nuevos, que el crecimiento no sea lineal, sino que sea exponencial, ¿no?, haciendo que surjan nuevas posibilidades. También comentar la customización de las experiencias, es decir, personalizarlas a las características o necesidades propias del usuario. A día de hoy es posible, pero con un coste elevado, pero sin duda existe esta tendencia, ¿no?, en todos los mercados de buscar la customización. Y por último, también sería aumentar la experiencia inmersiva. Ya hemos hablado, por ejemplo, de los trajes ápticos, pero ¿por qué no pensar en añadir otros elementos como podrían ser las resistencias, ¿no?, al mover un objeto en esa realidad inmersiva, añadir texturas o elementos olfativos? Bueno, esto era un poco lo que quería acabar para reflexionar. Aquí acaba mi presentación. Gracias a todos por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado la sesión. Os he dejado aquí mis datos de contacto y los de la empresa. Y si ha surgido alguna duda a lo largo de la presentación, ahora la iré resolviendo por el chat. Por último, os quería compartir el estudio interno que hemos realizado dentro de Capgemini en torno a la realidad virtual y la realidad aumentada. Por si lo queréis consultar, solo comentar que está en inglés. Gracias.